Són i 15 en punt, empezamos. Bon dia a tothom, buenos días. La sesión de hoy es una sesión clínico-radiológica que hacemos una vez mensualmente del área de pediatría y hoy nos la presentarán Paco Jaldo, que es residente de rayos, y Cristina Ruiz, que es la residente de pediatría. Cuando queráis, chicos. Gracias. Nosotros os vamos a presentar un caso sobre un tumor de POT. Tuvimos un niño de 14 años en noviembre del año pasado que acudió a urgencias de nuestro centro por fiebre de 38,5 de menos de 6 horas de evolución y cefalea frontal supraorbitaria. Se le hizo un test de antígeno a COVID que fue negativo y como tenía un TP estable se diagnosticó de viriasis y se mandó a domicilio. Pero ante la persistencia de sintomatología 48 horas de consultó al centro con aumento de tos y mucosidad. Presentaba unas constantes estables, excepto una temperatura de 38 y era un originario de Gambia sin alergias ni patologías conocidas y con las vacunas al día. A la exploración mostraba un regular estado general porque estaba muy afectado por el dolor. Destacaba una orofaringe hiperémica y sobre todo un edema y un eritema periorbitario frontal derecho junto a proptosis palpebral, aunque tenía los movimientos oculares conservados. Entonces, ante el diagnóstico de edema y eritema periorbitario, cuando tenemos un niño así en urgencias, tenemos que plantearnos cuál puede ser el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, el primero de todos, ya el más importante, es la causa infecciosa, como fue en este caso, que incluye la celulitis orbitaria y periorbitaria y el tumor de POT, además de otras infecciones más localizadas, como puede ser una conjuntivitis. También tenemos que pensar en la causa inflamatoria, como podría ser pues, una picadura de insecto, un pseudotumor orbitario, en la causa tumoral y en enfermedades sistémicas que puedan cursar con afectación a nivel periorbitario, como puede ser una oftalmopatía tiroidea, un síndrome nefrótico, entre otros, y evidentemente pues, la causa traumática. Entonces, tenemos que plantearnos cuando estamos en urgencia si es necesario pedir o no una prueba de imagen urgente. Lo tendremos que hacer cuando tengamos un niño con proptosis palpebral, como fue en este caso, que además había empeorado clínicamente respecto a las 48 horas anteriores, o que tenga oftalmoplegia, deterioro de la agudeza visual, edema ocular importante que imposibilite la exploración o que tenga focalidad neurológica. Entonces, las primeras pruebas que le hicimos al paciente fueron una analítica que destacaba un nivel de leucocitos normales, pero con neutrofilia. A nivel bioquímico estaba bien, pero tenía una PCR de casi 13 miligramos de decilitros y una procalcitonina de 17. Se cursó un hemocultivo y se hizo una placa de Torres y un nuevo antígeno de COVID que fueron normales. Entonces, se diagnosticó de celulitis preseptal derecha con proptosis palpebral y se inició tratamiento con aumentina intravenosa y se ingresó. Como vimos que cumplía criterios de pedir una imagen, quedamos con rayos, queríamos una RISO a las 24 horas. Bueno, y la resonancia magnética es el estudio de elección para la valoración de la región orbitaria, dada su alta resolución espacial y de contraste. A continuación vamos a mostraros las imágenes más representativas del estudio realizado al paciente. En esta imagen coronal T2 observamos una ocupación del seno maxilar izquierdo y también observamos parcialmente esta colección intracraneal frontal izquierda de aparente localización extraaxial. En la secuencia fleraxial también visualizamos la ocupación bilateral de los senos maxilares, hallazgos que nos sugieren que nos encontramos ante una sinopatía probablemente aguda. En la secuencia T1 sin contraste y centrada en órbitas, llama la atención un extenso componente de partes blandas periorbitario mal definido, que además presenta un realce difuso de contraste en la secuencia T1 postcontraste y con supresión grasa. En esta secuencia también aumentamos un aumento de realce y asimetría de esta región intraorbitaria superolateral derecha, localizada concretamente en el espacio extraconal. Hallazgos que nos indican un componente de celulitis preseptal y postseptal. Esta afectación, como vemos, también se extendía a los espacios masticadores en cortes más bajos de forma bilateral. Ya en la secuencia T1 axial postcontraste observamos una colección extracraneal adyacente al hueso frontal izquierdo, que también se muestra irregular y con una intensidad de señal alterada. Hallazgos
que conjuntamente, ¿no?, con la afectación que hemos descrito anteriormente, nos sugieren que nos encontramos ante una posible osteomielitis y un acceso subperióstico. También encontramos esta colección intracraneal frontal izquierda de localización extraaxial, que presenta una morfología biconvexa, no atraviesa las reflexiones durales y con un importante realce paquimeningio subyacente. Esta colección en la secuencia de difusión restringida, como vemos aquí, y por tanto es compatible con un empiema epidural. Por último, en la secuencia 3 de Flair post-contraste, observamos un difuso realce leptomeningio en los surcos de la convexidad, que en el contexto clínico en el que nos encontramos es sugestivo de una meningitis. Entonces, como diagnóstico principal y así a modo de resumen, teníamos un tumor frontal de pote izquierdo que incluía la osteomielitis frontal y el acceso subperióstico, y como diagnósticos secundarios el empiema epidural frontal izquierdo, una sinusitis etmoidal frontal bilateral y maxilar izquierda, además de una celulitis preseptal bilateral más derecha y orbitario extraconal junto con una meningitis. Bueno, ahora realizaremos un breve recuerdo anatómico y lo comenzaremos pues con el desarrollo de los senos paranasales. Todos están presentes al nacimiento, pero no están neumatizados y alcanzan su forma al final de la adolescencia, neumatizándose. El seno maxilar y las senas etmoidales, como podemos observar, son los primeros en neumatizarse, seguidos del seno frontal, y alcanzan su tamaño adulto todos en torno a los 10-12 años de edad. En cambio, el seno esfenoidal inicia su neumatización más tarde y su crecimiento es más lento que el resto de los senos, alcanzando su tamaño adulto aproximadamente en torno a los 14 años. Ahora vamos a realizar un breve recuerdo anatómico de la región orbitaria y sus diferentes relaciones que mantiene con los senos paranasales. La órbita la podemos dividir en una pared inferior o suelo orbitario en relación con el seno maxilar, una pared medial en relación con las células etmoidales y una pared superior o techo orbitario en relación con el seno frontal. De estas, la pared medial, a la que también la podemos llamar lámina papilácea, es la que con más frecuencia se afecta en los casos de sinusitis complicada por sus paredes finas y a que la atraviesan multitud de pequeños vasos, pudiendo comunicar en casos de sinusitis complicada pues, los senos paranasales con el espacio graso intraorbitaria. Como podemos observar en esta imagen de la derecha, se aprecia una simetría entre ambas paredes mediales orbitarias, con una dehiscencia del lado derecho en un paciente en el contexto de un traumatismo, aumentando por ello el riesgo de infección. En región del techo orbitario, una infección sinusal complicada se puede extender al espacio intraorbitario desde los senos frontales. También se puede extender a la región intracraneal, dada la relación de los senos frontales con la fosa craneal anterior. ¿Esto cómo lo podemos explicar? Pues por diferentes dehiscencias adquiridas o congénitas, como podemos observar en la imagen inferior de la pantalla, en la que visualizamos estas dehiscencias en la pared interna del seno frontal derecho que la comunican con la fosa craneal anterior. Los senos paranasales, concretamente las células etmoidales, también se encuentran separadas de la fosa craneal anterior por un conjunto de finas estructuras óseas que conforman lo que conocemos como receso olfatorio, que son la fobia etmoidal, la lamela basal, el plato cribiforme y también la apófisis cristagale. Estas estructuras se pueden dañar especialmente en los casos de la cirugía endoscópica nasosinusal y menos frecuente en la complicación de una sinusitis aguda, aumentando por ello el riesgo de infecciones y también de fugas de líquido cefalorraquídeo. Una vez descritas estas relaciones, nos vamos a centrar en el septo orbitario. Como podemos ver en esta imagen, es una fina lámina de tejido fibroso que se origina del periósteo orbitario y limita dos espacios muy importantes, tanto en diagnóstico como en pronóstico, que comentaremos más adelante, los espacios preseptal y poseptal. En estas imágenes sagital y axial observamos el septo orbitario como una fina lámina, ¿no?, con densidad de partes blandas señalada con las flechitas. En relación a la resonancia magnética, en las imágenes de la derecha podemos observar secuencias axiales y sagitales potenciadas en T2 y T1, en lo que el septo orbitario está señalado pues, con las flechitas azules. Al ser
de tejido fibroso se mostrará hipointenso en estas secuencias. Y ya, finalizando el recuerdo anatómico, es importante la división de la región intraorbitaria en diversos espacios, porque en radiología es muy útil, dadas las diferentes patologías que pueden afectar a cada uno de estos espacios dependiendo de las estructuras que contienen. La musculatura extrínseca ocular, que se origina del absceso cardíaco, es la que origina el espacio conal. Y a partir de este espacio se subdividen otros dos espacios, uno externo o extraconal y uno interno o intraconal. En el caso de la celulitis postseptal o intraorbitaria, es muy importante definir la localización de la infección o de la afectación en estos espacios, sobre todo en el espacio intraconal, porque como vemos en esta imagen que acaba de aparecer en pantalla, el espacio intraconal incluye multitud de estructuras vasculares y nerviosas, entre ellas las venas oftálmicas que drenan al seno cavernoso, con una posibilidad de que si hay una tromboflebitis de estas, se extiendan retrógradamente al seno cavernoso. Entonces, como esta patología se originó a partir de una complicación de una sinusitis, vamos a hablar un poquito sobre las complicaciones de la sinusitis aguda. Cabe decir que tienen una frecuencia muy baja, menos de un 5% del total de la sinusitis, y que se pueden deber a una extensión tanto por el propio hueso como vascular. Son factores de riesgo el hecho de haber usado un antibiótico insuficiente o inadecuado frente al patógeno, la inmunodepresión o el hecho de ser población pediátrica en sí, ya que hay mayor frecuencia de infecciones de vía aérea superior, los huesos son más porosos y además estamos delante de un sistema inmuno inmaduro. Y además hay mayor frecuencia de hipertrofia adenoidea. Entonces, clasificando las complicaciones de la sinusitis aguda se dividen en locales, orbitarias e intracraneales. Dentro de las locales destaca la osteomielitis, que es la que forma parte del tumor de Pott. Dentro de las orbitarias, la celulitis, tanto periorbitaria como orbitaria, el absceso subperióstico, el orbitario y la trombosis de seno cavernoso. Y dentro de las intracraneales, la meningitis, los empiemas tanto epidural como subdural, el absceso parenquimatoso y la trombosis de seno cerebral profundo. Hablando un poquito más sobre las complicaciones de la sinusitis aguda locales y destacando la osteomielitis, cabe decir que proviene básicamente de una sinusitis frontal y que los patógenos principales son el aureus, el estreptococo y los anaerobios. Dentro de las orbitarias, como eran en este caso sobre todo la celulitis tanto periorbitaria como orbitaria, el absceso subperióstico también tiene una incidencia muy baja, de menos del 5%, sobre todo más en pediatría que en adultos. Y los senos afectados principalmente en niños son el etmoidal anterior, mientras que en adolescentes, como en este caso, es el frontal. La vía de extensión puede ser a través de suturas óseas abiertas o de una tromboflebitis retrógrada, debido a que hay venas avalvulares que facilitan este retorno venoso. Y los patógenos nuevamente pueden ser pues, el neumococo, el piógenos, el haemophilus o el aureus. Se clasifican las complicaciones propiamente orbitarias dentro de la clasificación de Chandler según la extensión anatómica respecto al septo orbitario y, por lo tanto, debido a su severidad y evolución, como la celulitis preseptal, que es cuando la infección está fuera del periósteo. Si atraviesa este periósteo ya sería una celulitis orbitaria. Si está entre el periósteo y el hueso orbitario sería el absceso subperióstico, mientras que si es intraorbitario sería propiamente el absceso orbitario. Y si ya pasa a ser émbolo séptico sería la trombosis de seno cavernoso. En esta tabla vemos un poquito las diferencias de características entre todos ellos y vemos que, por ejemplo, la oftalmoplegia empezaría en el caso ya de la celulitis orbitaria que va evolucionando, y así como la proptosis y la posible disminución de la agudeza visual. Todas ellas suelen ser unilaterales, excepto la trombosis de senos cavernosos, que ya puede ser bilateral. Bueno, y como ya hemos comentado brevemente, el septo orbitario separaba los espacios preseptal y el espacio postseptal o intraorbitario. En estas imágenes TC de la derecha observamos en el primer paciente pues, un aumento de partes blandas periorbitario de predominio derecho en un paciente con una celulitis preseptal. Como podemos ver y está señalado con las flechitas, el espacio postseptal no está afectado. En la imagen TC inferior de otro paciente observamos que no solo el paciente tiene una celulitis preseptal, ¿no? y periorbitaria preseptal. También encontramos un aumento del componente flemonoso de partes blandas en esta región intraorbitaria adyacente
al hueso etmoide, a la pared medial de la órbita, y encontramos también las celdas etmoidales ocupadas en relación a una sinusitis. En nuestro caso, como se puede ver en la secuencia T1 post-contraste, encontramos este aumento de realce y de extensión de partes blandas, ¿no?, tanto preseptal como postseptal. En el caso del acceso subperióptico, se basa en una colección adyacente al hueso, el cual también mostrará signos de osteomielitis. Es más frecuente en la región de la órbita superomedial y se encuentra en relación con las distintas dehiscencias óseas que hemos explicado, pues en la lámina papilácea y senos frontales, entre otras. Como podemos ver, ¿no?, en las imágenes de la derecha, de externo a interno la calota, nos encontramos el tejido subcutáneo, la galea poneurótica con esta flechita abierta y el periósteo, el cual se puede abombar como consecuencia de una colección producida en un contexto de osteomielitis, como podemos observar aquí en la imagen de abajo o en las imágenes de nuestro caso. A nivel de las complicaciones de la sinusitis intracraneal teníamos la meningitis, los empiemas epidurales y subdurales, el parenquimatosis y la trombosis de senos. El empiema epidural es el más frecuente de todos, sobre todo en adolescentes de sexo masculino, debido a que es el momento en que hay mayor vascularización del hueso diploico. Nuevamente, el seno frontal suele ser el más afectado y el que menos el maxilar, porque es el que no tiene relación con la cavidad craneal. La extensión también puede ser a través de una tromboflebitis retrógrada, a través de émbolos sépticos por estas venas avalvulares diploicas de Breschet, o a través de focos de osteomielitis de pared posterior de los senos o de vías anatómicas. En esta tabla vemos un poquito las diferencias entre el empiema epidural y subdural. El primero es la colección que se encuentra entre la bóveda craneal y la dura madre, mientras que el subdural estaría entre la dura madre y la aracnoides. El primero es el más frecuente y la sinusitis originariamente suele ser frontal, pero también en el caso del subdural puede ser etmoidal. En cuanto a la clínica, es mucho más florida en el caso del subdural, mientras que puede ser silente en el caso del epidural, y típicamente uno evoluciona al otro, por lo que ambos necesitan de antibiótico y drenaje como tratamiento. Bueno, por parte de la radiología, la distinción entre un empiema subdural y epidural, al igual que pasa con los hematomas o otras colecciones extrasiales, se basa principalmente en las relaciones de los mismos con las suturas y reflexiones durales. Una colección epidural no la sobrepasa, en cambio, una colección subdural sí que la sobrepasa. También se puede llegar a distinguir por su morfología, con la forma de lente biconvexa en el epidural y de semiluna en el subdural. Aunque en ocasiones esta distinción puede ser complicada, sobre todo cuando las colecciones son muy pequeñitas o en el caso de una infección, como pasa en esta imagen superior de un empiema subdural. Por otro lado, la secuencia de difusión nos ayuda a la hora de conocer el contenido de estas colecciones, el cual puede restringir en el caso de que se trate de pus. En cuanto a la meningitis, el gol estándar para su estudio se basa en el análisis de líquido cefalorraquídeo. En la resonancia magnética se observa como un realce leptomeningio que puede tener más o menos traducción en la secuencia FLAIR, aunque es poco específica, y también puede llegar a restringir en la difusión. Lo que sí que es importante conocer es que en la secuencia postcontraste, de las secuencias postcontraste, la secuencia FLAIR postcontraste es más sensible y específica que la secuencia T1. Volviendo a nuestro caso, vemos cómo es en la secuencia FLAIR postcontraste donde visualizábamos de manera mejor definida pues este realce leptomeningio en surcos de la convexidad del paciente. Y volviendo a nuestro caso clínico, ya teníamos el diagnóstico principal y los diagnósticos secundarios, ya habíamos visto aumentín intravenoso, pero ahora necesitábamos cambiar por cefotaxima, metronidazol y cloxacilina. En cuanto a la evolución clínica del paciente, empezó con mal control del dolor, con irritabilidad, con obnubilación, por lo que requirió de ingreso en la UCI-P durante 8 días, lugar donde hablamos con otorrino y decidimos hacer una cirugía endoscópica nasosinusal, es decir, drenaje del acceso superióstico de estas ocupaciones sinusales, y se extrajo un cultivo aerobio y anaerobio y PCRs panbacterianas. A nivel hematológico tuvo una coagulopatía que requirió de 2 dosis de vitamina K, además de 2 transfusiones de concentrados de hematíes y una trombocitosis que nos hizo pensar que no pudiera tener una trombosis de senos, por lo que se inició enoxaparina, que se pudo retirar después de 4 días cuando se descartó por resonancia. Bueno, y en esas imágenes podemos ver la evolución del paciente, como ha comentado Cristina, con el empeoramiento
se les realizó un TAC de forma urgente en el que se observaba pues, este aumento del acceso subperióstico y también habían aparecido otros accesos subperiósticos, en este caso en el hueso frontal derecho. También se intuía, ¿no? Aquí en la región del seno, el seno longitudinal superior, se intuía como un defecto de represión parcial que se describió como un posible trombosis de seno parcial, por lo que los pediatras le dieron el tratamiento, como ha dicho Cristina, con enoxaparina, y ya en la resonancia magnética, después de haber realizado este tratamiento, en las secuencias dirigidas al estudio de los senos venosos, pues ya no se identificaba esta trombosis que se había visualizado parcialmente en la imagen TAC. El día 20 el paciente ya reingresó en planta y obtuvimos el resultado del cultivo del absceso superióstico, que fue positivo para Streptococcus constellatus resistente a ceftriaxona y a cefotaxima, que fue justo el tratamiento que llevaba. Entonces, nuevamente tuvimos que pasar de cefotaxima, metronidazol y cloxacilina a metronidazol para cubrir los anaerobios, gentamicina para hacer sinergia con la penicilina G sódica, que era la dirigida al Streptococcus. 4 días más tarde, el paciente se quedó afebril y con buen estado general, pero por resonancia de control se vio un aumento del empiema epidural frontal izquierdo y una reaparición del absceso subperióstico, por lo que se hizo una reunión multidisciplinar con neurocirugía y otorrino y se decidió hacer una craneotomía frontal que requirió nuevamente 2 días de ingreso en UCIP. La PCR panbacteriana nuevamente fue positiva para Streptococcus constellatus, más un microorganismo que no se llegó a afiliar, y ante la posibilidad de que fuera un anaerobio mantuvimos la penicilina G sódica y el metronidazol. Aún así, el cultivo de micobacterias, que tuvimos el resultado 42 días después, fue negativo, igual que los hemocultivos y las analíticas, que fueron mejorando progresivamente. Y bueno, aquí observamos, ¿no?, el seguimiento evolutivo de la con resonancia magnética que se le ha ido haciendo al paciente y vemos una mejoría, ¿no?, radiológica. Tenemos los cambios postquirúrgicos frontales, pero vemos que ha habido una práctica resolución, ¿no?, de las colecciones subperiósticas y de las colecciones intracraneales, y ha quedado de forma residual, ¿no?, este aumento de grosor, ¿no?, y realce paquimeningio en esta región, también en probable relación con los cambios postquirúrgicos del paciente. Entonces, 39 días después, con una reso con una evolución favorable y habiendo completado 25 días de penicilina G y metronidazol, además de 16 días de gentamicina, se dio el alta a domicilio y se cambió el tratamiento por levofloxacino porque penetra muy bien la barrera hematoencefálica y además de cubrir el Streptococcus, y metronidazol para el anaerobio durante 6 semanas vía oral. Entonces, un poquito así a nivel conceptual sobre el tumor de POD, fue descrito en el siglo XVIII por Sir Percival Pott como una complicación de un traumatismo y no deja de ser la tumefacción frontal secundaria al absceso subperióstico y a la osteomelitis del hueso frontal. Obviamente tiene una baja frecuencia y es más frecuente en adolescentes de sexo masculino, como decíamos antes, porque es el momento de máxima vascularización de las venas diploicas que hacen el drenaje del seno frontal. Y los factores de riesgo, el principal, como es en este caso, fue la sinusitis frontal, pero hay otros como puede ser una picadura de insecto o un tumor maligno, por ejemplo. En cuanto a la diseminación, puede ser a través del hueso frontal, vía hematógena, a través de una tromboflebitis. Los gérmenes predomina el género Streptococcus microaerófilo hasta en un 60% de los casos, además de los anaerobios, y también muy frecuentemente puede ser polimicrobiana. Y luego ya hay otros gérmenes como puede ser un aureus o un haemophilus. A nivel clínico, pues primero tenemos una sinusitis frontal, la propia clínica de rinorrea, cefalea y fiebre, que evoluciona al edema progresivo de hueso frontal y a nivel de afectación orbitaria, ya sea con edema periorbitario y proptosis en el caso de la celulitis periorbitaria o con diplopía y oftalmoplegia en el caso de la orbitaria. Y puede evolucionar también a complicaciones intracraneales que ya darían pues náuseas, vómitos, alteraciones de niveles de conciencia, focalidades, convulsiones, etc. A nivel de tratamiento, requiere de antibioterapia durante 4 o 6 semanas intravenosa, además de corticoterapia, y de elección son las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, como la cefotaxima o la ceftriaxona, además del metronidazol para cubrir los anaerobios, y la cloxacilina o la vancomicina, según el perfil de resistencias locales al aureus. En nuestro territorio
Solo hace falta la cloxacilina porque no se ha visto que haya mucha frecuencia de MARSA en estos empiemas. Y luego necesitamos de cirugía, ¿no? Tanto la cirugía de senos paranasales y el drenaje de acceso frontal, que nos permite disminuir el efecto masa y a la vez aumentar la penetrancia del antibiótico, junto a la cirugía intracraneal, que sería una limpieza quirúrgica que permite un control de la PIC y disminución de recurrencias, y aunque es un poco controvertido porque se ha visto que en pacientes que son clínicamente estables, es decir, que tienen un nivel de conciencia conservado sin déficits neurológicos y sobre todo que la extensión intracraneal es menor de 15 milímetros y que no desplace la línea media, se puede optar por el tratamiento conservador sin llegar a hacer cirugías. En cuanto al pronóstico, viene determinado principalmente por el grado de afectación intracraneal, pudiendo llegar a tener casi un 10% de recurrencias cuando los tratamientos son insuficientes, y aún así se ha visto que el hecho de usar ambas cirugías simultáneamente, es decir, la de senos paranasales y la intracraneal, disminuiría este riesgo de recidivas. La mortalidad, a su vez, puede ser entre un 5 y un 10%, y en una serie retrospectiva de 42 pacientes se vio que podía llegar a tener hasta casi un 10% de secuelas neurológicas, mientras que las oculares son muy infrecuentes. Y ya finalmente el Streptococcus constellatus, ¿no?, que era el que nos dio el germen positivo en el cultivo del absceso subperióstico y en el empiema epidural, pertenece al grupo del Streptococcus anginosus, que es un subgrupo de Streptococcus viridans, que son gram positivo, catalasa negativo, y que se encuentran típicamente en la flora de la cavidad oral y la nasofaringe, así como en el tracto gastrointestinal y genitourinario, y por lo tanto pueden dar lugar a una sinusitis adquirida en la comunidad. Tienen múltiples factores de virulencia que consiguen hacer típicamente infecciones invasoras y abscesos. Son normalmente sensibles a beta-lactámicos y por lo tanto es de elección la penicilina. Y bueno, ya como conclusiones de ideas clave que llevarnos de esta sesión es tener en cuenta que este tumor de POD que hemos comentado es poco frecuente en la era antibiótica y que requiere el diagnóstico y manejo precoz por tal de disminuir la morbimortalidad. Tener en cuenta que te presentará, como ha explicado Cristina, una clínica de sinusitis, más edema de hueso frontal y posiblemente signos de afectación orbitaria intracraneal, y también que la imagen radiológica tiene un papel fundamental influyendo sobre el manejo posterior, que el objetivo clave por parte del radiólogo debe ser de establecer, ¿no?, el grado de la afectación sinusal y intentar diferenciar si hay una afectación preseptal o postseptal, si es postseptal, qué espacios dentro de la región intraorbitaria se ven afectados, y también buscar las posibles complicaciones intracraneales. Y bueno, como hemos comentado por último, que el tratamiento es controvertido y normalmente se basaría en un antibiótico endovenoso de larga duración, más o menos los criterios de manejo quirúrgico. Aquí os dejamos las principales referencias bibliográficas que hemos utilizado para la sesión y esperamos que os haya gustado. Muchas gracias por atender a la sesión, y por nuestra parte la sesión ya, la presentación ya la tenemos. Muchas gracias, Paco, Cristina, por este caso tan ilustrativo. No sé si hay alguna pregunta o comentario en la audiencia. Hola, Eva. La doctora Gómez os felicita. No sé si tienes micro, Eva, y quieres hacer algún comentario. Gracias, Eva. No, bueno, yo os quería decir, las pruebas de imagen, con lo que respecta a las pruebas de imagen que se hacen de urgencia, a este niño que le hicisteis la resonancia directamente al día siguiente o cómo fue, porque habitualmente, ¿no?, las guardias para las celulitis, ¿no?, que es un poco como se inician a veces estos casos o pueden iniciarse, hacemos un TAC. La intención fue pedir primero un TAC, pero hablamos con vosotros los radiólogos y quedamos que como el niño iba a ingresar igualmente, pues que se iba a hacer la resonancia la mañana siguiente, que no fueron más de 12 horas y así pues no se irradiaba al paciente. Vale. No, porque como habitualmente hacemos, ¿no?, para las celulitis, ¿no?, que es lo que manejamos, que es un poco lo que vemos más frecuentemente, hacemos el TAC. Digo, no sé si vale la pena, ¿no?, depende de qué casos, poder esperar porque la resonancia no la tenemos tan disponible, ¿no?, en las guardias. A ver, Eva dice...
¿Que cuántos casos se ven en el trueta al año? Muy pocos. Yo este es el único que he visto y creo que hace un par de años o 3 tuvimos otro, o sea que hay un recull de un par o 3 de casos, pero no hay más. Y hay otra pregunta que dice que, como estábamos comentando, ¿no?, de la indicación de la prueba de imagen, que si en la guardia haríais un TAC con contraste directamente al niño o esperaríais. Que, bueno, no sé si depende de un poco de cómo veáis el caso, ¿no? Si hay sospecha de que pueda haber afectación intracraneal o no, o si es una, no sé. Preguntan por la radiación, claro, sobre todo, ¿no? Porque estamos irradiando el cristalino además, sí. En el caso de este niño, por ejemplo, se hizo solamente un TAC y se hizo, creo que durante una guardia al final de la tarde, porque el paciente empeoró clínicamente y directamente se hizo el TAC con contraste. No se le hizo el TAC simple, se le hizo el TAC con contraste, que ayudó no solo pues, a definir las posibles colecciones que tenía el paciente, y también puso de manifiesto esa probable trombosis parcial del seno longitudinal superior que en el contexto de una guardia es mucho más rápido y de diagnosticar que no con una resonancia. Muy bien, el doctor Rubio pregunta si hay relación entre el tipo de complicaciones y el origen étnico de los niños. A ver, yo creo que más que el origen étnico en sí, es que, bueno, justamente este par de pacientes que hemos tenido sí que eran ambos de la misma etnia, pero yo creo que es más por la falta de recursos que tenían estos pacientes, ¿no? La falta de llegar a consultar por una sinusitis que a lo mejor otro paciente hubiese consultado antes y se hubiera solucionado, y en estos casos se alargó y evoluciona mal. Molt bé. Si alguien más quiere hacer algún comentario. Bueno, pues lo dejamos aquí. Si nadie añade nada más, finalizamos aquí la sesión. Muchas gracias otra vez, chicos, porque ha sido muy ilustrativo y muy bonito el caso. Hasta la próxima. Adiós.